Yo soy Víctor Manuel Absalón González y nací en el año 1957, el 25 de marzo. A estas alturas ya voy a cumplir 65 años. La felicidad mía, pues, ha dependido mucho en la parte espiritual que es Dios. Luego, pues Él como es todopoderoso me ha concedido muchas cosas con las cuales también he podido ser feliz. Yo conocí el Evangelio por medio de un hermano, o sea, en ese entonces un evangélico que me habló. Yo era muy renuente, no quería aceptar la razón porque no conocía la verdad. Pero una vez que él llegó y me habló y me invitó, llegué a la iglesia y en ese momento de la prédica tuve una experiencia muy hermosa y ese fue el punto de partida, porque en ese mismo instante, por la gracia del Señor, Él me reveló su nombre y su santa palabra, y fue el momento más sublime para mí. Yo diría que uno de los mayores anhelos y avivamiento de la fe, Dios nos lo está dando a cada instante, y por tal motivo yo sí diría a todos los que inclusive no conocen de Dios, a que no solamente si tienen una Biblia la tengan abierta en un Salmo X, sino que es para leerla y pedirle a Dios que le dé el entendimiento para poder comprender lo que Él nos dice por medio de su palabra, que todo es para bendición de nuestras vidas. Nosotros nos unimos a Él es para darle las gracias y recibir la promesa que Él nos da cada día de vida y vida eterna. Sería uno de los consejos que así a grosso modo les podría decir es que se fortalezcan en una caída de esas, se fortalezcan en Dios, siempre tengan la confianza que en ese momento de una resbalada, una caída, no van a quedar ahí si se toman de la mano del Señor. Yo llegué aquí a Bogotá en el año 74 y pues yo siempre le atribuyo al Señor todo, porque Él es el que ha intervenido en mi vida para la gloria de Él. Y trabajé aquí en Bogotá en muy poquitas empresas, por decirlo de una manera 3, y estando en esas empresas, pues llegó un amigo y me habló de un trabajo en la Marina Mercante, el cual me preguntó cuánto se gana usted mensualmente. Yo le respondí, pues en ese entonces, si no estoy mal, el sueldo era de 3.500 pesos mensuales, y él me dijo, ¿y no le parece bueno que usted allá se vaya a ganar 30.000 pesos fuera de las extras y sin tener que salir a coger transporte ni tener un lugar de habitación para dormir, porque allá lo va a tener todo, va a viajar por el mundo y va a tener muchas experiencias en cuanto al trabajo, en cuanto al conocimiento de muchos lugares, la cultura, su idiosincrasia en la que cada cual se desempeña? Entonces eso fue de gran valor, me llamó la atención. Yo no tenía la plata
para sacar esos papeles que hoy en día tengo aquí para demostrarlo. Entonces él me dijo, yo le presto esa plata, sacamos los papeles y él hizo toda la gestión, me colaboró y sacamos los papeles. Cuando ya los tenía, fuimos aquí a Fontibón, que queda en ese entonces una naviera, y él me presentó allá. Una vez que estuvimos allá, llevamos la hoja de vida, la presentamos y allá nos dijeron que en el tiempo prudencial me llamaría, y así lo fue. Pasaron 6 meses y a los 6 meses me llamó, que eso equivale a estar hablando del año 1980, más o menos en agosto de ese mismo, fue cuando ya el 18 me embarqué en Barranquilla, en mi primera salida que hice en el buque. Luego de ahí, por la gracia de Dios, salimos tocando el puerto de Surinam. De Surinam pasamos a San Juan de Puerto Rico. De San Juan de Puerto Rico salimos para Houston, Texas, y de ahí al puerto de Santander en España, y regresar, pero ya no a Colombia, sino a Brasil, y así sucesivamente. De Brasil tocamos los puertos de Río Grande de Osun, tocamos los puertos de Río de Janeiro, se cargó minerales como hierro y otros elementos, y fuimos para Tampa, Florida, y de Tampa, Florida, este nombre pues quizá no lo pueda yo pronunciar bien, me disculpan los que lo entienden, y el nombre es Nueva Orleans, en Estados Unidos, y allá seguir esa misma rutina, luego ya viajar a Paramaribo, que eso es mismo Surinam, a cargar. Se cargaba lo que es un mineral que utilizan para el aluminio, como es la bauxita, como es la alúmina. La bauxita es un polvo como rosado, mientras que la alúmina es blanca como la sal. Entonces eso lo llevan allá y lo procesan, y bueno, ya sabemos que de ahí sacan el aluminio. Y así ese fue mi primer viaje. Luego ya vimos que se me iba a cumplir porque allá las campañas de trabajo son de 9 meses. A los 9 meses un amigo me dijo que fuera y hablara con el capitán para renovar el contrato y no tomar ese tiempo de vacaciones. Fui y hablé con el capitán y me concedió, y ya el buque, como iba para ser chatarrizado, ese buque lo entregaban en Taiwán, pero como llevábamos mercancía chatarra para Okinawa, Japón, entonces allá descargamos y viajamos a Taiwán, entregamos el buque y todo el personal de tripulación como oficialidad, cada cual para su nación. Los oficiales eran españoles y nosotros colombianos. 19 llegamos aquí en el año 82, y ahí un poco de tiempo más me presenté con el mismo amigo, le pagué la plata que él me prestó para los papeles, y fuimos. Como él se quedó agradado de que yo no lo haya defraudado, entonces él, en compensación a eso, me llevó a la flota mercante Gran Colombiana, y estuve allá durante 8 años prácticamente, trabajando y viajando, gozando, porque en la vida del mar uno va por un año
y ese año es algo como si fuera infinito, porque uno se enamora mucho. El mar es muy bonito, como dice una canción por ahí del mundo, que dice: el mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad. De manera que a mí me anheló mucho esa vida, me gustó, no solamente por conocer, sino porque estaba bien remunerado. Y mi intención siempre, desde que yo tomé esa responsabilidad de un trabajo, era para ayudar a mis padres, y por la gracia del Señor hoy lo puedo decir, que en mucho tiempo mi papá y mi mamá pudieron vivir aquí en Bogotá bajo mi responsabilidad, en un lugar donde nadie los molestaba, y pasaron sus días hasta que Dios vino por ellos y me acompañaron, muy feliz, porque ellos me querían y yo los quise mucho, y aún después de estar ellos lejos, ya despedidos por la muerte, yo los sigo queriendo. En mi vida, como yo les comentaba, de niño en el campo no teníamos ni siquiera un radio, pero ya en unos días mi hermana Carmen Rosa González estaba aquí en Bogotá y nos llevó a mi papá y a mí un radiecito. Y en ese radio me acuerdo que había un programa por una emisora que se llamaba Radio Transmundial, y se decía que era desde Bonaire, Antillas Holandesas, Alianza en marcha. Entonces habían esas prédicas tan bonitas, tan hermosas, y no solamente la prédica, sino también las alabanzas, que eran hermosas y me llamaban la atención. Así que yo en la escuela salía a las 5 de la tarde y era media hora de llegar a la casa. A esa hora llegaba, tomaba el radio, mi papá y mi mamá no me decían nada, sino yo tomaba el radio y me encerraba solamente para escuchar esa palabra que ellos estaban proclamando ahí. Pero yo no creía que era esa verdad grande, sino que era lo que yo siempre conocía o me habían enseñado desde ya, que era la parte católica, y pues consideraba eso. Pero la verdad era que había un despertar muy hermoso, porque lo que hablaban era muy real para mí, era algo que me movía. Y las alabanzas que daban ahí eran hermosas. Eso me conmovió. Luego, ya cuando conocí el Evangelio, pues una de las alabanzas es "Oh tu fidelidad". Esa fue la que me motivó más todavía, porque es una alabanza muy hermosa. Bueno, la verdad es que desde niño yo soñé con algo así como conocer el mundo, y Dios me lo permitió. De tal manera que uno de mis sueños era conocer México y conocer Roma, donde está pues más claro el Vaticano, la Plaza de San Pedro y la Capilla Sixtina. Pude tener el privilegio de estar en Roma y aún estar en esa capilla y ver en los sótanos que hay, donde se encuentran los mausoleos de los papas que han habido. Y pude estar en esos lugares, aun cuando me parecía que, como se habla, o en ese entonces, sin yo conocer a la iglesia y la verdad,
Entonces se hablaba mucho de esa como santidad que hay en ese lugar, pero pues la verdad, para mí cuando yo llegué allá, lo bonito es la fachada de la iglesia o de la capilla y su alrededor con la plaza, pero de todas maneras vi el mismo ambiente del mundo en cualquier parte, que hay mucha cantina, hay mucho borracho, mucho trago, y yo pensaba o tenía la expectativa de ver algo muy diferente en el aspecto de que relacionado a esa santidad que se menciona, cuando realmente pues es una parte como de engaño, porque en un sitio de esos no debería existir cosas así, pero bueno, es cosas de la vida. Por la evolución que hemos tenido, sí, posiblemente, porque de todas maneras no quiere decir con lo que voy a decir que haya cambiado las cosas en una manera abrupta, pero sí se ve un cambio en cuanto a la reverencia, en cuanto a la forma que se llevaba en ese entonces, hace muchos años, diría yo. Sí ha habido un cambio. Ese cambio lo ha traído, pues, en parte nuestra propia idiosincrasia y nuestra manera de ver las cosas. Yo sí quisiera volver a ese entonces donde había mucho respeto, donde había una reverencia total a mi Señor, de manera que, como digo, no quiere decir que hoy no la haya, pero sí ha menguado un poquito. Pues la verdad me ha llamado mucho la atención. Lo que pasa es de que pues la tecnología me atropella en ciertos casos y la verdad, en lo poco que puedo, me siento complacido. Bueno, el primer milagro, porque son muchos en realidad, los milagros que mi Dios me ha permitido ver y sentir en mi propio ser. Uno de esos fue mi papá. Mi papá en el año 65 fue desahuciado por los médicos porque pues era una persona que le gustaba mucho el trago y a raíz de eso sufrió algo así como una cirrosis y padeció mucho. Entonces en ese momento fuimos al médico del pueblo, que ese médico no era común y corriente, sino que él se le llevaba un frasquito con la orina y por medio de esa orina él ya descubría de qué padecía la persona, y cuando él vio eso, pues realmente le dijo a mi mamá, y yo estaba ahí con ella, le dijo: dígale a don Nicolás González que si quiere vivir, tiene que olvidarse del trago, y si no, que se tome con una sola cerveza tiene, para que termine con su existencia, que él verá qué hace. Y le mandó unas cucharadas, porque eso era lo que se llamaba, y se llamaba de él, que daba esos remedios, era por cucharadas, daba unas botellitas de lo que él preparaba ¿cómo se dice?, de plantas medicinales, y entonces él sanaba con eso, y así mi padre
gracias a Dios, le concedió la oportunidad de seguir y me pudo acompañar hasta el año 95 cuando él falleció, lo que yo le pedía, porque mi mamá en ese momento que recibió esa noticia, lo único que se puso fue a llorar y me dijo: mijo, usted que es un niño, rece, era la palabra de ella, rece mucho a mi Dios para que su papá no se muera, porque si su papá se muere nos va a hacer mucha falta. Y pues no me atribuyo a mí, ni a lo que yo haya hecho, pero lo que sí reconozco es el poder de Dios, que Él me lo permitió para que me acompañara esos años que inclusive yo no esperaba, pero gracias a Dios por eso. Es una pregunta muy profunda, pero bueno, de la pornografía, pues es algo que lamentablemente el mundo humano no ha entendido muy bien. Una mujer, una niña que por X o Y motivo mira que el cuerpo de ella es llamativo, pero no se da cuenta del valor que tiene, y por eso muchas de ellas es que caen en esa red de pornografía que no debiera de existir, porque causa mucho daño a esas mujeres, a esas niñas, inclusive empezando de las niñas, luego las mujeres. Se ha visto tanto degradante que hasta con la vida muchas veces ellas mismas tienen que pagar, de manera que eso es algo que no debiera. Ahora, si es por la sexualidad se puede manejar conforme al mandato que nos fue dado desde el principio. En el libro de la Biblia, que es el manual más poderoso, del cual podemos hablar con propiedad, ese manual nos enseña, y desde Génesis hasta el Apocalipsis nos da todos los ejemplos de vida que podemos tener. Y en ese de Génesis, Dios creó hombre y mujer, pero no para que tengan una vida desordenada referente al sexo, sino para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, agradándole a Él, porque Él no nos mandó a un desorden. Él es el Padre del orden, y por tanto nosotros debemos de asumir ese mandato que Él nos da para comportarnos y no ser vergüenza a los demás, sino por el contrario, ser un ejemplo, porque Él nos invita a ser ejemplo. El legado mío, que podría decir en este momento, sería algo como de la experiencia que yo les pueda transmitir en las obras a las cuales el Señor me llamó para servirle, así sea aquí como auditorio o en el lugar que corresponda, en el momento, pero que sea siempre dando un ejemplo y siendo la persona que da de sí a los jóvenes, que es receptor a ellos, para ayudarles en alguna manera, así sea con una palabra, pero que con esa palabra ellos puedan recibir algo de fortaleza, que no la doy yo, la fortaleza nos la da el Señor, pero con eso podría ser, y que mi comportamiento delante de ellos quede
sea como un recuerdo o como ese legado que puedan bien tomar. Aquellos jóvenes que por su edad no quiere decir que estén empezando, porque ya llevan de pronto algún tiempo en la verdad, en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es la verdad. Entonces yo para ellos les diría que cada vez más que puedan se alimenten de esa palabra en la cual hay vida y hay libertad. Yo quisiera tener la oportunidad, si así me lo permiten, para dar un testimonio de las cosas que me han sucedido. Yo fui una persona que después de que salí de trabajar en la Marina, trabajé en el transporte. Tenía una camioneta Look 2300 en reparto de mercancías. Andaba con un compañero que era el vendedor, y estando en Bosa, esto les estoy hablando por ahí en el 2002, cuadrando el carro mientras él atendía en la tienda a los clientes, vi a un muchacho que venía ahí detrás del carro, pero lo veía como una persona trabajando de construcción. No le puse importancia, pero cuando él llegó al frente de la ventana del carro, lo único que dijo fue que era un atraco, y sacó el revólver y como la ventana estaba abierta, entonces me puso el revólver en la cabeza, y con palabras pues oeces, que me bajara y le entregara las llaves, que era un atraco, era lo que sabía decir. Entonces, por la gracia de Dios, siempre yo he utilizado algún medio, y el medio que utilicé fue colocarme en la cabrilla en un segundo y rogar a mi Señor que me guardara. Y efectivamente así fue, porque el muchacho, con todo y su violencia que mostraba, escuchó. Yo le dije que él necesitaba llevar un pan a la casa y que yo también. Entonces, por tal motivo, el trabajo de él era más riesgoso y el mío no. Entonces me salió con la palabra que no, que era que yo lo estaba trabajando de psicología. Pues yo no soy psicólogo ni cosas así por el estilo, pero sí es una verdad que cada uno trabajamos por llevar un pan a la casa. Entonces eso me sucedió ese día, y otro día más adelante en el barrio Palestina, también el mismo caso, la misma escena con diferentes personas. Y el último fue aquí en Suba, donde llegó el muchacho no a hacer ese atraco en esa forma, sino ofreciéndome un radio que yo creo que ni él mismo sabía que yo no tenía radio en el carro, ofreciéndomelo. Yo le dije que no. Entonces, cuando le dije que no, él dijo: no, es que no se trata de eso, usted no me ha entendido, porque aquí lo que se trata es de que yo estoy diciéndole que se baje del carro, me entregue las llaves, porque esto es un atraco. Entonces dijo: no vaya a gritar, no vaya a hacer nada, porque le reviento esto en la cabeza. ¿Y qué sucedió? Que yo hice la misma forma que siempre el Señor me concedió. Puse la cabeza en la cabrilla, me encomendé a Él, y cuando levanté mi cabeza, lo único que puedo decir es que pegué un grito, que yo creo que se quedó esa gente toda perpleja por ahí, y el ladrón pues me da la impresión de que se asustó,
porque lo que hizo fue salir corriendo. Y a la esquina de la cuadra había un lote, y allí en ese lote descargó el revólver, como diciéndome que sí era cierto lo que estaba haciendo, pero gracias a Dios yo salí libre. Entonces, todos esos milagros en la vida yo se los comento. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una idea del poder que tiene Dios en diversidad, en multitud de formas para defendernos, para guardarnos y para darnos la oportunidad de que continuemos en el camino de Él, reconociéndole como el único y suficiente Salvador, sabiendo que Él es el que nos dio la vida y que fuera de Él no tenemos vida de nada.